Voy a leer primeramente, hermanos, de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Escuchen, hermanos, lo que se nos enseña en los versículos 14 y 15 de Segunda de Crónicas 7. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En esta referencia bíblica, hermanos, hay una palabra importante que debemos entender, escuchar y entender. Dice Dios, nos dice, y oraren, ¿y qué, hermanos? Y buscaren mi rostro. Y luego Él nos afirma, Él nos afirma, hermanos, que entonces Él nos sanará, nos escuchará desde los cielos y perdonará, hermanos, nuestros pecados. Y concerniente a esto, Dios sigue insistiendo, hermanos, en que debemos de buscarle. Y si van conmigo al profeta Amos, en el capítulo 5, escuchemos lo que Dios nos enseña en el versículo 4 de Amos 5. Pero así dice Jehová. Escuchen, hermanos, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Entonces, el punto aquí, hermanos, que Dios desea que entendamos es el buscarle. En esta tarde, hermanos, en unos momentos, algunos de ustedes van a bajar a las aguas del bautismo. Y esas personas, como ojalá, hermanos, yo quiero reconocer, todos los demás nosotros sabemos, esas personas que van a bautizarse en esta tarde deben de saber y reconocer algo bastante importante para nuestras vidas. Al bautizarse, hermanos, como lo hicimos la mayoría de nosotros ya, esas personas recibirán algo que la mayoría de este mundo no posee. Estas personas que van a bajar a las aguas del bautismo, hermanos, en esta tarde, se les va a imponer el Espíritu Santo de Dios en ellos. Van a tener un poder de hoy en adelante que deben de saber cómo usar para que Dios continuamente esté con ellos como lo está con los demás que le buscan y les dé a conocer qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que estar haciendo constantemente para poder agradarle a Él y encontrar una vida de bendición. Vayan conmigo, hermanos, al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Voy a dar lectura al versículo 38 de Hechos 2. Y ahí se nos enseña lo siguiente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algunos de ustedes van a ser bautizados como enseña la palabra de Dios que debe de ser de acuerdo a lo que Él desea. Van a ser bautizados, hermanos, con fuego. Van a ser bautizados con un poder que no todos pueden obtener, porque ese poder solo proviene de lo alto. Y muchos de nosotros, muchos en la actualidad, muchos en la humanidad desean poder, ¿o no es cierto? Quieren tener poder. Pero nosotros, hermanos, gracias a la gracia de Dios, sabemos que el poder que Él impone en nosotros al bautizarnos es un poder que no tiene igual.
Porque con ese poder podemos, hermanos, como cantamos hace un rato, con ese poder vamos a poder mover montañas. Tenemos que comprender, hermanos, que este paso que algunos de ustedes van a tomar en este día es un paso muy importante en su vida. No solamente como cristianos, pero también como personas comunes que somos. Ese poder, hermanos, viene de lo alto, como yo lo expresé, y la palabra de Dios nos lo enseña, nos lo afirma. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Escuchen la enseñanza del versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ustedes creen, hermanos, que el fuego es un poder que muchas veces no se puede controlar? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado de incendios que destrozan edificios, casas? Y aun cuando se le quiera apagar a ese fuego, muchas veces no se puede. Bueno, hermanos, nosotros los que ya hemos sido bautizados, los que se van a bautizar van a obtener un poder similar. Un poder, hermanos, que si lo llevan a cabo, que si lo usan como Dios quiere que lo usemos, vamos a poder lograr muchas cosas en nuestro diario vivir. Y es fácil pensar, hermanos, que muchos de nosotros dudamos eso. Pero nosotros que ya hemos obtenido ese poder y que hemos visto, que hemos experimentado cómo Dios trabaja en nuestras vidas, sabemos qué es ese poder. Porque, hermanos, la promesa de Dios de no dejarnos ni desampararnos, hermanos, esa promesa no es para todos. Esa promesa es para los suyos, para sus hijos, para sus hijas, para aquellos que aceptaron ese poder que Él les quiere dar y vivir una vida de bendición continuamente. Una vida, hermanos, que sea agradable ante Dios continuamente. Y solamente va a ser por ese poder, mediante ese poder, que lo vamos a poder lograr. Porque la palabra nos enseña, y yo creo que muchos de nosotros lo reconocemos, por nosotros mismos, hermanos, nada podemos hacer. Como carnales que somos, como humanos que somos, nada podemos hacer. Pero una vez que obtenemos ese poder de Dios, hermanos que se van a bautizar, no se imaginan lo que pueden lograr en sus vidas. Ha habido ocasiones, hermanos, en que yo me he sentido angustiado, me he sentido sin a dónde ir por alguna situación que está pasando en mi vida. Pero yo confiando en Dios y que Él ya me dio ese poder, que ya está dentro de mí. En veces pasan los días y ni cuenta me doy cuando aquella cosa que estaba angustiando mi vida, que estaba dándome problemas, se fue. Y así, hermanos, es como trabaja Dios con su poder. Y los que se van a bautizar necesitan entender esto. Porque se lo está diciendo alguien que ha experimentado ese poder. Y yo creo que la mayoría en esta iglesia, en este lugar, les pueden decir lo mismo. No hay poder, hermanos, más grande en este mundo que el poder del Espíritu Santo que Dios impone en nosotros al bajar a las aguas del bautismo. No hay igual, hermanos. Y tenemos que reconocerlo. Es porque tenemos que hablarle a la gente muchas veces, a que hagan esa decisión, a que tomen ese paso para que vean el cambio que pueda haber en sus vidas. Como lo ha habido en la vida de muchos de nosotros que ya somos bautizados. Al bautizarnos, hermanos, entramos dando un testimonio público. Escuchen esto, hermanos, los que se van a bautizar, por favor. Al bautizarse van a estar teniendo que dar testimonio público de nuestra decisión personal de seguir a Jesús por el resto de nuestras vidas y de vivir para Él en obediencia a sus mandamientos. Eso es, hermanos, lo que estamos haciendo. Le estamos haciendo una promesa a Dios, que Él es nuestro Rey y Señor,
y que solamente Él nos puede guiar en nuestro diario vivir, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las angustias, a pesar de todo lo que pueda llegar a ellas. Y quizás algunos de nosotros que estamos aquí ahorita no lo creamos. Es por eso que necesitamos hacer el paso, llegar al bautismo y empezar a ver las formas que no se pueden describir muchas veces de cómo Dios trabaja para aquellos que en Él confían, para aquellos que le obedecen y para aquellos que hacen a su Hijo Jesucristo su Rey y Salvador. Hermanos, mediante ese poder del Espíritu Santo, los que se van a bautizar van a aprender y van a llegar a conocer en verdad las maneras que nuestro Padre Celestial desea de cómo le busquemos. Porque, hermanos, para poder verdaderamente buscarle a Él como Él desea que lo hagamos, necesitamos estar en y con su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Y para que lo entendamos, su palabra nos lo enseña. Acompáñenme, hermanos, a la carta a los Gálatas. Vayan conmigo al capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, y créanme, aquellos que se van a bautizar, cuando estamos revestidos de Cristo, no hay nada, hermanos, ni nadie que nos pueda detener. Y si de corazón le obedecemos y queremos vivir de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus mandamientos, a través de su Espíritu en nosotros, una vez más, hermanos, no hay nada ni nadie que nos pueda detener. Y eso, los que se van a bautizar lo deben de comprender en su totalidad. Es por eso, hermanos, que en mi prédica el título es Búscale. Hermanos, debemos saber, debemos de reconocer que de la única manera que podemos buscar a nuestro Padre Celestial, como Él desea que lo hagamos, es permitiendo que su Espíritu en nosotros, que su Espíritu que va a poner en los que se van a bautizar, sea el que nos guíe constantemente, el que nos dé lo que necesitamos para poder agradar al Señor constantemente, el que nos haga saber y reconocer cómo es que mi fe en Cristo puede crecer, puede aumentar y así puede estarle agradando a Él, a mi Padre Celestial constantemente. Porque, hermanos, la misma palabra nos enseña, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Y para agradar a Dios va a ser su Espíritu el que nos los indique. Porque la palabra también nos enseña que por nosotros mismos, hermanos, como humanos, como carnales, nada podemos hacer. Hermanos, Dios ha puesto en muchos de nosotros y hoy pondrá en algunos otros su Espíritu en su totalidad. Ok, hermanos, escuchen esto. Su Espíritu va a llegar a ustedes, hermanos, en su totalidad. No podemos pedir del Espíritu de Dios una vez que lo impone en nosotros más de su Espíritu. Su Espíritu va a estar está en nosotros y va a estar en ustedes en su totalidad. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces en nuestra terquedad, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, lo contristamos. Y la palabra, es por eso que en su palabra Dios nos dice, no contristéis mi espíritu, porque sin Él nada van a poder hacer. Porque es el Espíritu de Dios, hermanos, en nosotros, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a dar sabiduría, el que nos va a decir qué hagamos en cualquier ocasión en la que estemos. Van a recibir el Espíritu, algunos de ustedes, permítanle trabajar. No lo contestan
Y lo estoy diciendo también a los que ya lo tenemos, porque hermanos, una vez más, es lo que pasa. No podemos pedirle a Dios más de su Espíritu, pero sí le tenemos que pedir que nos enseñe a permitirle trabajar en nosotros para su honra y para su gloria. Porque una vez que bajamos a las aguas del bautismo, hermanos, como lo escuchamos de Hechos, el Espíritu de Dios está en nosotros completamente. Él no nos lo da en partes, pero no lo contestemos. Permitámosle trabajar, porque si no lo permitimos trabajar, hermanos, muy pronto, quizás, como ya está pasando tristemente en la actualidad, la iglesia se desvanece. La iglesia es menos y menos. Y aun cuando esta es profecía de Dios, muchas veces, la mayoría del tiempo es porque los congregantes no permitimos al Espíritu de Dios en nosotros que trabaje. Lo contestamos. Y Satanás, hermanos, es tan hábil que él lo sabe. Satanás, hermanos, nos conoce muy bien. Y Satanás va a estar esperando cualquier momento de debilidad de nosotros para entrar y tratar de hacer destrozos en nuestras vidas. Pero si estamos permitiendo al Espíritu que trabaje, hermanos, la palabra nos enseña que en nosotros hay un poder mucho mayor que el que hay en el mundo. Y ese poder es el Espíritu de Dios en nosotros. Hermanos, lo que algunos hagamos o hacemos después de recibir el Espíritu Santo y lo contestamos, no está de acuerdo a lo que Dios quiere ver de nosotros. No está en buscarle a Él. Dios, hermanos, siendo omnisciente, conociéndonos mejor que nos conocemos nosotros mismos, Él mismo nos pide, hermanos, a través de su palabra, lo siguiente. Vuelvan, hermanos, vayan más adelante a la carta de los Efesios, en el capítulo 4. Escuchen la enseñanza del versículo 30 de Efesios 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuántos de nosotros aquí, hermanos, queremos llegar a ese día? Ojalá que todos que deseemos ver a nuestro Señor Jesucristo volver en toda su gloria para ser redimidos totalmente ya. Pero mientras estemos tercos, hermanos, en contristar su Espíritu y llegue ese día, no importa lo que hagamos cuando ese día llegue. Si no estamos preparados, si no estamos listos, si no hemos dejado que el Espíritu totalmente trabaje en nosotros, va a ser muy tarde. Tenemos, hermanos, que dejar el Espíritu de Dios que trabaje en nosotros, porque la mayoría de los que estamos aquí ya lo tenemos. Y gracias a Dios que va a haber algunos otros que han decidido tomar ese paso para que vean la diferencia que puede hacer en sus vidas si permiten a ese Espíritu trabajar. Aquellos que se van a bautizar, desde ese momento, al bajar a las aguas del bautismo, serán ungidos, como ya lo expresé, con un poder, como un poder de fuego, que al usarlo, escuchen, hermanos, que al usarlo permitirá, hermanos, poder apropiadamente buscar al único y verdadero Dios, creador y dueño de todo este universo, Rey de reyes y Señor de señores, de una manera aceptable ante Él. Entonces, hermanos, primordialmente, mediante el Espíritu de Dios en nosotros, debemos de buscar a nuestro Padre Celestial. Mediante ese Espíritu, acercarnos a Él como Él desea que lo hagamos, mediante ese Espíritu. Pero, ¿qué en realidad, hermanos? He estado usando esta palabra mucho. ¿Qué en realidad significa buscar? De acuerdo al diccionario real de la Academia Española,
Buscar es algo para hallar, es hacer algo para hallar a alguien o algo. Eso es buscar. Hermanos, entonces, no es cierto que al tratar de encontrar a alguien o algo, tenemos que buscarlo. Es por eso que Dios nos dice, buscadme y viviréis. Tenemos que hacer algo, hermanos, para encontrar a alguien o algo que andemos buscando. Que al tratar de asociarnos, hermanos, con alguien, debemos de buscar, saber dónde está, para poder encontrarle, ¿o no es cierto? Yo tengo que buscar a alguien con el que me quiero encontrar, para encontrarle. Hermanos, pero hay algo aún más importante, mucho más importante. Otro significado que podemos dar a este verbo, buscar, y que quizás muchos de nosotros no estemos familiarizados, es el siguiente. Buscar es hacer lo necesario para que ocurra algo. Buscar, hacer lo necesario para que ocurra algo. Y pregunto, hermanos, a los que ya hemos sido bautizados y a los que se van a bautizar, ¿no deseamos que Dios esté siempre cerca de nosotros? Tenemos que buscarle para tratar de encontrarle. Y una vez que lo hagamos de las maneras que Él quiere, como Él nos lo promete, no te dejaré ni te desampararé. Y esa es una promesa, hermanos, del único verdadero Dios que usted y yo creemos y profesamos tener en nuestras vidas. Tenemos que buscarle como Él desea que lo hagamos. Y solamente el Espíritu de Dios nos va a llevar a eso. Entonces, hermanos, para tratar de encontrar a alguien, tenemos que buscarle. Pero hay algo mejor. Algo aún mejor, hermanos. Tenemos que hacer lo necesario para que ocurra algo y poder lograrlo. Todos en esta iglesia estoy seguro que queremos la vida eterna. Queremos lograr entrar a la vida eterna que el omnipotente Dios en el que creemos promete. ¿O no es cierto? Si queremos entrar a la vida eterna, hermanos, tenemos que buscarla. No podemos decir, Cristo llegó a este mundo, fue crucificado, murió por mis pecados, me dio salvación y ahí se queda. Eso es, hermanos, eso es la prédica que escuchamos hoy en día en la cristiandad actual. No te apures, tú ya eres salvo. Cristo bajó a esta tierra para morir por tus pecados. Ya eres salvo. Entonces, hermanos, porque la Escritura misma, la palabra de Dios, nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Tenemos que buscarle. Y el Espíritu Santo que ya tenemos, muchos de nosotros en nosotros, y los que lo van a recibir, nomás mediante eso van a saber cómo buscarle. Hermanos, en este lugar, ahora, ¿alguien duda que nuestro Señor Jesucristo vuelve por segunda ocasión? Una vez más, hermanos, es una pregunta, necesito que me la contesten. ¿Alguien duda que nuestro Señor Jesucristo vuelva por una segunda ocasión? Todos sabemos que Él vuelve. Todos sabemos que Él vuelve porque es una promesa de su Padre, de nuestro Padre. Y cuando Él vuelve, hermanos, sabemos ya qué cuentas vamos a darle. Ya sabemos qué cuentas vamos a darle cuando lo veamos venir en toda su gloria. Porque Él mismo, hermanos, concerniente a esto, nos advirtió, hermanos, advirtió lo siguiente. Primeramente, acompáñenme a Eclesiastés. Y quiero, hermanos, que esta referencia bíblica
El que tenga deseos de darnos a conocer, lo haga. Van conmigo a Eclesiastés capítulo 12. Quiero que alguien, hermanos, en voz fuerte lea el versículo 4 de Eclesiastés 12, por favor. ¿Quién dice yo? Hermana. 12:4, hermana, sí. Ok, hermanos, aquí escuchamos que las puertas de afuera se cerrarán. Va a venir Jesucristo, hermanos. Los que no estemos preparados y listos y nos hayamos mantenido firmes hasta ese momento, se acabó todo. No vamos a poder pedirle más perdón a Él en ese momento. Él, hermanos, ya nos dio más de 2000 años guiándonos y enseñándonos mediante su Espíritu para que sepamos y aprendamos cómo buscarle, seguirle y agradarle. Ahora, hermanos, van conmigo a la primera epístola de Pedro. Vayan conmigo a la primera epístola de Pedro en el capítulo 4, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, todos nosotros, cada uno de nosotros vamos a ser juzgados y vamos a tener, como acabamos de escuchar en su palabra, vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos o no hicimos ante nuestro Padre Celestial. Y si no permitimos a su Espíritu y nosotros que trabaje, no vamos a poderle dar cuentas que le agraden a Él y nos diga: venid, bendito de mi Padre. Tenemos, hermanos, que entender estas cosas, y también los que se van a bautizar tienen que entenderlas. Si Jesús viniera hoy, hermanos, porque nadie sabemos cuándo vuelve, si Jesús viniera hoy, ¿realmente estaremos preparados para que Él nos lleve a estar con Él por siempre, como su palabra nos enseña? ¿Estamos preparados, hermanos, en verdad, para eso? En otras palabras, le hemos buscado la ayuda, la guianza de su Espíritu que Él puso en nosotros y que va a poner en algunos de ustedes hoy mediante el bautismo. Porque Él insiste, hermanos, en darnos a conocer las cosas que necesitamos hacer. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 y 18 de Primera de Tesalonicenses 4. Luego nosotros los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, la mayoría de nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios. Algunos de ustedes lo van a recibir. Tienen que reconocer que nos debemos estar preparando de acuerdo a la verdad de Dios, a cómo serle agradables y que Él nos lleve, como acabamos de escuchar, con Él, para estar con Él para siempre. Y solamente el Espíritu de Dios, que algunos de ustedes van a recibir hoy, les va a poder decir cómo lograr eso. Hermanos, creo que todos los aquí presentes también reconocemos que lo mejor que podemos hacer es encontrar la misericordia de nuestro Señor y tratar, hermanos, por lo menos tratar de todo corazón de hacer de acuerdo a su perfecta y bendita voluntad. Seguir viviendo, hermanos, como Él nos pide, siendo como sacrificios vivos para Él constantemente, ocupándonos continuamente de nuestra santificación, viviendo en la fe de Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu nos va a llevar a hacer y nos lleva a hacer.
En otras palabras, hermanos, tenemos que constantemente estarle buscando. Pero hermanos, si insistimos en vivir en contra de la voluntad de Dios, ajenos a ella, en lugar de estar viviendo en obediencia a Él, en lugar de estar viviendo una vida que le honre y le glorifique siempre, en lugar de estar viviendo, hermanos, una vida en adoración continua para Él siempre, como unos sacrificios vivos para Él, entonces Él lo va a reconocer. Si deseamos eso, si aceptamos sus enseñanzas, sus mandamientos y los hacemos parte de nuestras vidas, viviendo de la mejor manera posible para Él, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, y siguiendo su ejemplo sublime continuamente. Porque Jesucristo, hermanos, es nuestro ejemplo sublime a seguir. Y Él siempre vivió en esta tierra dándole la honra y la gloria a su Padre. Que es lo que usted y yo debemos estar haciendo a través de su Espíritu en nosotros. El mundo nos atrae, hermanos. Eso es indudable. El mundo nos presenta muchas cosas que nos gustan. Pero la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que deseen ser amigos del mundo se constituyen, ¿qué, hermanos? Enemigos de Dios. Y créanme, hermanos, en mi vida personal, yo les puedo asegurar, no queremos vernos como enemigos de Dios, hermanos. No, porque nuestras vidas, créanme, yo ya lo experimenté en mi vida personal, van a ser un desastre. Un desastre, hermanos, que muchas veces no vamos a poder soportarlo. Pero el Espíritu de Dios, si lo dejamos trabajar, nos va a enseñar el camino para salir de situaciones que no sabríamos nosotros por nosotros mismos cómo salir de ellas. Tenemos, hermanos, que aceptar sus enseñanzas a través de este libro, hacerlas parte de nuestras vidas constantemente, viviendo, hermanos, de la mejor manera posible para Él todo el tiempo. Porque cuando le vamos a venir en toda su gloria, en una nube, como la palabra nos enseña, eso, hermanos, si no lo estamos haciendo, ya no lo vamos a poder hacer. Va a ser en vano todo lo que queramos hacer para en ese momento agradarle a Él. Porque Él viene, hermanos, ya no como Salvador, como Redentor, como la primera vez. Él viene, la palabra nos enseña, como un juez, que le va a dar a cada uno de nosotros según lo que merezcamos. Y a mí, hermanos, eso muchas veces me aterroriza, porque debo de comprender, muchas veces yo le estoy fallando a Dios constantemente. Muchas veces le fallo, pero el Espíritu me hace recapacitar, me vuelvo a Él, le empiezo a buscar como Él quiere, adorarle en espíritu y en verdad, y llega la paz. Esa paz que solamente Jesucristo nos puede dar, que nadie más nos puede ofrecer. Llevemos esto, hermanos, a nuestros corazones, porque todo lo que hagamos después de ver al Rey venir en toda su gloria, una vez más, será en vano. Y si solo permitimos a su Espíritu trabajar en nosotros, como Él desea trabajar en nuestras vidas, necesitamos saber qué hacer. Vayan conmigo a 1 Juan. Escuchen la enseñanza de 1 Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, nosotros, hermanos, nosotros somos los amados de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
estamos viviendo, hermanos, una vida de santificación en estos momentos. Tenemos que saber cómo continuar santificándonos para la honra y para la gloria de nuestro Padre Celestial, para poder ser más y más cada día como su Hijo Jesucristo. Porque al llegar a hacer eso, hermanos, nuestras vidas, créanme, hermanos, les está hablando alguien que lo experimentó en su propia vida. Nuestras vidas dan una voltereta de 180 grados. Yo todavía vivo, hermanos, los mismos problemas que tenía en mi vida anterior. Todavía hay momentos de angustia en mi vida. Pero yo ya sé en quién he confiado. Yo ya sé quién es el que me puede sacar de esas situaciones. ¿Y qué creen? Que lo hace. Lo hace de maneras que ni yo mismo pues, me explico muchas veces cómo pudo haber sido eso. Pero es así como Dios trabaja, hermanos. Es así como Él nos promete actuar para aquellos que le buscamos, para aquellos que le recibimos en nuestras vidas. Una y otra vez, hermanos, en el Nuevo Testamento se nos dice que estemos alerta, que estemos despiertos, que estemos listos, preparados. ¿Y qué significa eso, hermanos? Creo que la parábola de las 10 vírgenes, que yo creo que muchos de nosotros conocemos, es una buena ilustración de lo que eso significa, estar preparados, estar atentos. 5 de ellas se prepararon a través del Espíritu de Dios. Las otras 5, dice la palabra, no fueron prudentes y se perdieron. Se perdieron de entrar en las bodas del Señor, que ojalá que cada uno de nosotros esté esperando ese día. Tenemos, hermanos, que permitir que el Espíritu que obtenemos de Dios al bautizarnos trabaje. No lo contristemos, que es lo que hacemos. Porque si contristamos ese gran poder que hay ya en nosotros, no vamos a poder hacer nada. Y vamos a seguir viviendo en angustia, vamos a seguir viviendo en problemas, vamos a seguir viviendo en necesidad. Porque no acabamos de entender que el Espíritu de Dios ya en usted, en mí, permitiéndole trabajar, es el que nos va a dar la respuesta a cualquier situación. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos estar haciendo ahora, en este tiempo, cada momento de nuestras vidas? O al menos, hermanos, tratando de hacerlo de todo corazón. Pues yo creo, hermanos, en mi propia experiencia, que tenemos que estar buscando al Señor para que Él sea, mediante su Espíritu, que nos transforme, que nos moldee a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Porque eso es lo que quiere de sus hijos y de sus hijas. Que seamos a la semejanza de su Hijo. Eso debe ser nuestra meta continua como verdaderos cristianos, hermanos, que profesamos ser. Buscándole, hermanos, ahora que hay tiempo, sin estar desperdiciando el tiempo, creyendo que, como lo he escuchado tristemente de cristianos en la iglesia, hermano, todavía falta mucho, todavía tenemos tiempo. ¿Y dónde dice eso en su palabra, hermanos? ¿Quién les enseñó que todavía falta mucho, que todavía tenemos tiempo? Nuestro Señor Jesucristo vuelve, hermanos, en el instante en que menos nos lo pensemos. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y para ese momento, usted y yo tenemos que estar listos, preparados. A lo mejor el Señor vuelve en unos cuantos días. A lo mejor vuelve en unas cuantas horas. A lo mejor vuelve en unos cuantos minutos. A lo mejor Él vuelve, hermanos, mañana, la semana entrante, el año que entra, no sabemos. Eso solo es cuando Él, nuestro Padre Celestial, ya lo ha determinado.
Pero hermanos, si no estamos listos y preparados, permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, que obtenemos al ser bautizados, va a ser muy tarde. Pero en su grande misericordia, hermanos, que Él tiene por usted y por mí, en su gran amor por nosotros, Él mismo nos insta constantemente a hacer precisamente eso. Buscadme, nos dice, y viviréis. Buscadme y encontradme, porque yo estoy ahí. Yo no estoy esperando con mis brazos abiertos, nos dice, porque el que venga a mí, ese va a recibir bendición. Y eso debemos de entender, hermanos. Estamos en la iglesia, créanme, y yo eso lo creo de todo corazón, desde que llegué a ser miembro de esta congregación, de esta denominación. Estamos en la iglesia, que es parte de la iglesia por la cual Jesucristo viene. Pero tenemos que estar preparados para poder ser parte hasta que Él vuelva. Y solamente va a ser mediante su Espíritu que lo vamos a lograr. Hermanos, esta tarde algunos de ustedes van a bajar a las aguas del bautismo. Y al tratar después de eso, de todo corazón, de buscarle, de gozar de su presencia en sus vidas siempre, ¿qué podemos decir a los demás? Personalmente, yo, hermanos, testificar junto con mi familia cómo Él trabaja en nuestras vidas, cómo Él promete bendecirnos, protegernos y cuidarnos. Yo puedo testificar eso y también mi familia. ¿Y por qué digo eso? Le dan la noticia a mi esposa que tiene cáncer. Tienen que meter a mi esposa al quirófano para extirparle el cáncer que tiene en su cuerpo. Con la presencia de Dios en ese quirófano y nosotros confiando totalmente en Él, permitiendo que su Espíritu trabaje en nosotros, hace más de 13 años que el cáncer no ha vuelto al cuerpo de mi esposa. Gloria a Dios por ello. Después de pasar muchos exámenes, hermanos, a causa de pequeñas embolias que mi hijo experimentaba, en ese momento tenía escasos 25 años, hermanos. Él estaba sufriendo embolias durante algunas noches. Después de varios exámenes, dice el doctor, para saber qué pasaba, por qué embolias, dice el doctor, encontramos algo en el corazón de su hijo. Vemos una manchita en él. El médico nos informa, tenemos que meterlo al quirófano y abrirlo. Joven de 25 años, hermanos, con una operación de corazón abierto. Al salir el doctor expresa, todo está bien. El agujero que tenía su hijo en el corazón, que es lo que le causaba las embolias, lo tapamos. Y nosotros preocupados como padres, con mucha expectación, preguntamos, ¿y la manchita que veían? El doctor, hermanos, con una expresión de incredulidad, dice, pues no sabemos qué era lo que veíamos, no encontramos nada. ¡Gloria a Dios! Porque veían algo en el corazón de mi hijo. Estaban apurados. ¿Qué era? Que podía ser cáncer, lo que veían. Pero una vez más lo abren, tapan el agujero que tenía en su corazón, en una de sus arterias, y la manchita nunca apareció. Mi hijo estaba, hermanos, créame, no lo estoy tratando de convencer con experiencias propias, hermanos. No me estoy tratando de decir cómo Dios trabaja en nuestras vidas cuando en Él confiamos y le permitimos trabajar. Mi hijo estaba listo, hermanos, en esos tiempos para salirse de la iglesia. Ya no quería nada con la iglesia. Ya me lo había hecho a mí. Ya se lo había dado a conocer a mi esposa. Ya no quería nada por algo que le pasó.
Pasa esto de su corazón y ¿qué creen? Ahorita está como nunca lo he visto, aferrado en su ministerio, dando testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que en Él confiamos y que permitimos que su Espíritu trabaje en nosotros. Así, hermanos, es como Dios trabaja, pero tenemos que permitirle a Él, mediante su Espíritu, que trabaje. Hermanos, ¿por qué pasó lo que sucedió durante estos 2 acontecimientos que acabo de relatar? Para que estuviéramos nosotros conscientes, mi familia y yo, que solo buscando al Señor da la seguridad de que se vive más seguros en Él, con Él. Y eso fue precisamente lo que nosotros entendimos, que Él deseaba que entendiéramos. Búsquenme, vivan en mí y vivirán. Mi hijo ya tiene casi 30 años y sigue adelante. Después de haber intervenido con una operación de corazón abierto. Eso es la manera, hermanos, que debemos comprender que trabaja Dios cuando permitimos que su Espíritu trabaje en nosotros. Desea que le busquemos, hermanos, tratando de vivir de acuerdo a su perfecta y bendita voluntad. Como deseo creer de todo corazón que mi familia y yo creemos que estamos haciendo. En la traducción bíblica, Palabra de Dios para Todos, Isaías 55:6 enseña: busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo, llámenlo mientras esté cerca. Y yo me reprocho a mí mismo muchas veces, hermanos, créanme, estoy siendo sincero con ustedes, me exaspero conmigo mismo, me siento miserable muchas veces de mí mismo. Me siento despreciable de mí mismo por no tratar de vivir una vida, hermanos, honrando y glorificando a mi Padre Celestial más de lo que yo creo que lo hago. Y luego analizo, hermanos, mi situación y me pregunto, si viniera hoy Jesucristo y no esté yo preparado, si sigo viviendo como vivo algunas veces sin estar realmente preparado, a veces ajeno a su voluntad, Él mismo me trata de enseñar lo siguiente: miren, el día del juicio se acerca, será un día ardiente como un horno. Ese día los soberbios y los malvados, los que no viven de acuerdo con mi voluntad, serán quemados como la paja, serán consumidos por completo, de modo que no quedará más de ellos. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Y estoy parafraseando, hermanos, la palabra de Dios de Malaquías 4:1, de acuerdo a la traducción bíblica Nueva Biblia Viva. Pero escucharon, hermanos, lo que va a pasar si no estamos preparados y viviendo en el Señor y haciendo de acuerdo a su voluntad. No creo, hermanos, que haya alguien aquí que quiera experimentar esto. Hermanos, si sigamos permitiendo que el enemigo, Satanás, nos siga engañando, hombre, no te preocupes, todo está bien, eres una persona buena, no le haces mal a nadie, te levantas, almuerzas, trabajas, vuelves a tu casa, ves un rato el televisor, te acuestas, no te metes con nadie, convives en las celebraciones de tu familia, quizás lees la Biblia poquito, tratas de vivir bien, no te apures, todo está bien. Eso es lo que el enemigo, hermanos, trata de imponer a nosotros. Te ocupas de tus propias cosas. ¿Qué hay de malo en eso? Nos quiere hacer creer. Y ahí está, hermanos, precisamente, ahí está el problema, el engaño del enemigo. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Escuchen la enseñanza de los versículos 26 al 30 de Lucas 17. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Es agradable, hermanos, para nosotros lo que acabamos de escuchar? Ojalá que no, pero así va a ser, porque esta es palabra de Dios de donde estoy leyendo. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos. Los van a recibir algunos de ustedes. Denle a Dios la honra y la gloria que solamente Él merece y traten de todo corazón, por lo menos, de vivir de acuerdo a lo que Él, como Él desea. Hermanos, y yo creo que me han estado escuchar decir de todo corazón y de todo corazón en algunas situaciones, algunas veces. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿qué nos enseña la palabra que Dios ve para saber cómo andamos en nuestra relación con Él? Nuestro corazón. Porque del corazón sale lo malo y sale lo bueno. Y Él es donde Él mira para saber cómo usted y yo andamos en nuestra relación con Él. Es por eso que por lo menos de todo corazón debemos de tratar de vivir de acuerdo a como Él desea. Y el enemigo sigue con sus engaños. No tienes que asistir a la iglesia como tu denominación lo pide para ser un buen cristiano. Y quizás, hermanos, quizás eso pueda ser verdad. Pero para ser un buen cristiano, para vivir de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos dicta, necesitamos primeramente obedecer a Dios. Y para que le busquemos, Él trata que entendamos lo siguiente: prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de Él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Salmo 84:10, de acuerdo a la traducción bíblica, traducción en el lenguaje actual. Y luego, para que comprendamos que nos tenemos que congregar como su iglesia que somos, Él, hermanos, en Hebreos nos enseña, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué, hermanos? Porque para buscarle como Él desea, y esto ha sido mi experiencia propia desde que estoy en esta denominación, después de haber sido un cristiano, hermanos, toda mi vida, y no haberlo entendido como lo entiendo ahora, gracias a Dios, he tenido que estar asistiendo a la iglesia en el día por Él mismo indicado para poder aprender su voluntad y a cómo obedecerle. La cristiandad, entre comillas, hermanos, hoy en día, no sé, yo les pregunto a amigos que tengo cristianos, ¿y de dónde sacaste que es domingo cuando nos tenemos que congregar? Oh, es que ese día fue cuando Cristo resucitó y fue por lo que cambió el día, porque fue un domingo. Mentira de Satanás. ¿Y a cuántos, hermanos, a cuántos, nada más piensen poquito, tiene en esa mentira? A la mayoría de la humanidad. Este es el día del Señor, el sábado, el séptimo día, como enseña su palabra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y Dios, hermanos, obedeciéndole en este mandamiento, quiere que seamos como Él, santos.
Debemos de entender eso, hermanos. No dejemos de llevarnos por las mentiras del enemigo. Eres una buena persona, no le haces mal a nadie. No importa si vas o no vas a la iglesia. No importa el día que vayas a la iglesia. Hermanos, no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Entendamos eso. Y ojalá que los que se van a bautizar ahora lo entiendan o traten por lo menos de corazón de entenderlo. Si obedecemos a Dios, hermanos, créanme una vez más, personalmente les puedo decir, sus vidas van a cambiar drásticamente para lo bien, para lo bueno. Va a haber pruebas, claro. Va a haber tribulación, claro, porque Dios, en su amor y misericordia, nos dice, en el mundo tendréis tribulación, pero yo ya vencí al mundo, y por consecuencia, y estoy parafraseando la Escritura, hermanos, ustedes también van a poder vencer al mundo. Si están en mí y me obedecen, a través de la guianza de mi Espíritu en ustedes. El día del Señor, hermanos, el séptimo día, a cualquier persona en el mundo, si yo le enseño un calendario o como se diga, y se los pongo enfrente y les digo, de acuerdo a eso que tú ves, que tú usas, ¿cuál es el séptimo día? No van a poder negar que la semana empiece el domingo y termine el sábado. No lo van a poder negar. Y créanme, hermanos, yo he escuchado, muchos han tratado de cambiarlo, poniendo el lunes como primer día, pero gracias a Dios, a su amor y misericordia por usted y por mí, no lo han logrado. Porque Él quiere que nosotros, sus hijos, su iglesia, comprendamos que es el sábado, el séptimo día de la semana. Y reconociendo, hermanos, al examinarnos a nosotros mismos, al examinar nuestras situaciones, he entendido que ahora todo es mucho mejor que antes, hermanos, personalmente. Vivo mucho mejor al estar buscando al Señor constantemente, al tratar de todo corazón de vivir de acuerdo a su bendita y perfecta voluntad. Hermanos, y deseo con todo mi corazón que realmente lo que estoy haciendo mediante el Espíritu llegue ante mi Dios con olor fragante, y Él en el día venidero una vez más, como ya les expresé, me diga, venid, bendito de mi Padre, a una vida eterna que Él promete a todos aquellos que nos mantengamos firmes hasta el final. ¿Por qué, hermanos? Porque he entendido mediante su Espíritu en mí que Él es mi único y verdadero Dios, mi Señor, mi Redentor, mi proveedor, mi seguridad. Él es mi todo. Y solamente mediante el Espíritu vamos a poder comprender eso. Hermanos, pensemos, examinémoslo. ¿Qué diferencia habrá en nuestras prioridades de día a día si supiéramos el momento en que nuestro Salvador regrese a esta tierra? ¿Qué diferencia habría? No lo sabemos, a lo mejor. Y eso es por eso, hermanos, precisamente por eso que tenemos que estarle buscando, preparándonos para ese día, como su Espíritu nos lo indica, como su palabra nos enseña. Para ir terminando, hermanos, vayan conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Versículos 36 al 38. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículos 42 al 44. Velad pues, escuchemos, hermanos, por favor, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora ahora el ladrón habrá de venir, velaría
y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, usted y yo, hermanos, aquellos que se van a bautizar, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Él dejó señales, hermanos, de la proximidad de su venida. Y esas señales, hermanos, las estamos viendo a nuestro alrededor constantemente. El Señor vuelve pronto, hermanos. Y mediante su Espíritu quiere que nos preparemos, quiere que estemos listos, que nos mantengamos firmes hasta el final, porque Él nos dice, nada más esos heredarán el reino de los cielos. Hermanos, el día del regreso del Señor no lo obtendremos con una alerta de teléfono avisándonos. Así es que mediante su poder, el Espíritu de Dios en nosotros, trabajando en nosotros, viviendo cada día como Él desea, vamos a poder buscarle, vamos a poder servirle, vamos a poder obedecerle de acuerdo a su verdad en su palabra. Hermanos, mis deseos, créanme, de todo corazón, es que ojalá Dios, al estar constantemente buscándole a Él, también nos capacite, hermanos, para serle fieles hasta el día de su regreso, esperando y viviendo en nuestra convicción que ya hemos obtenido. Y con esto termino, hermanos. Voy a parafrasear 2 Timoteo 4, del 7 al 8, de acuerdo a la traducción bíblica, traducción en el lenguaje actual. Escuchen, hermanos. He luchado por obedecer. He buscado a Dios en todo y ojalá lo haya logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí, me la dará, sino también a todos los que le buscan y esperan con ansias su regreso. Y eso es solamente, hermanos, entendible si permitimos que su Espíritu, ya en la mayoría de nosotros y en los que se van a bautizar, trabaje. Y como Él nos dice, nos enseña en su palabra, no lo contristemos, hermanos. Permitamos al Espíritu de Dios trabajar, porque Él nos llevará a la vida eterna. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.